Bueno, imaginemos por un momento una situación de emergencia médica extrema. Pensemos en un médico de urgencias que está de guardia Ujú. y de repente su busca empieza a pitar frenéticamente. Es un código rojo y al mirar la pantalla se da cuenta de que el paciente que se está debatiendo entre la vida y la muerte es su mejor amigo. ¡Ostras! Una situación límite. Totalmente. Ante algo así, hay un protocolo universal, casi un instinto visceral, y es que el tiempo es el enemigo absoluto. O sea, las sirenas suenan, la gente corre por los pasillos, se apartan los obstáculos. Claro, la velocidad ahí es la única respuesta lógica y moralmente aceptable, digamos. Exacto. Cualquier segundo de demora se percibiría no ya como una negligencia, sino como una traición imperdonable. Es que el pánico humano exige una acción inmediata. Cuando la vida de alguien a quien amas está sobre la mesa, la biología misma nos prepara para luchar o huir, no para sentarnos a esperar. Ya, ya. El cerebro humano no procesa la pausa en medio de una crisis vital. La pausa se interpreta automáticamente como abandono. Y es precisamente esa disonancia brutal, ese choque frontal contra nuestro instinto de supervivencia y de auxilio, lo que nos trae al análisis de hoy. Así que damos la bienvenida a una nueva inmersión a fondo. Hoy es domingo 22 de marzo de 2026 y nuestro texto para desgranar es el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. La famosísima historia de Lázaro de Betania. Esa es. Un relato que para buena parte de quienes nos escuchan seguramente es parte del imaginario cultural, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Es el milagro de resurrección por antonomasia. Pero, a ver, la misión de nuestra inversión de hoy va mucho más allá de repasar la crónica de un portento físico. Lo que tenemos entre manos es, de hecho, un material de primerísimo nivel para hacer un escrutinio exhaustivo de la psique humana frente al abismo de la muerte. Totalmente. Queremos poner bajo la lupa la profunda ironía dramática que atraviesa todo el relato, ese choque constante entre los tiempos divinos y nuestras prisas crónicas, y sobre todo las reacciones emocionales que estallan cuando perdemos a alguien, que a veces son sumamente complejas. Y para tirar de ese hilo, para entender verdaderamente el impacto que busca generar el autor en su momento y en nosotros hoy, hay que arrancar por esa decisión inicial que resulta cuanto menos desconcertante. Ya te digo. Una decisión que toma Jesús y que rompe por completo con esa analogía del médico de urgencias que acabas de plantear. Es que vamos a situar la escena porque es de traca. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, envían un aviso a Jesús. Y el mensaje no podría ser más conciso ni estar más cargado de chantaje emocional del bueno. Le dicen, Señor, el que amas está enfermo. Fíjate en ese detalle. Claro, es que ni siquiera usan el nombre de Lázaro. Apelan directamente al vínculo afectivo. Es un dardo al corazón. Es una formulación brillantísima desde el punto de vista persuasivo, ¿no? Las hermanas saben que Jesús está en la región de Perea, al otro lado del río Jordán, Mm. a un día o día y medio de camino a pie. Le están mandando un SOS con la certeza absoluta de que si alguien tiene el poder y el motivo para dejarlo todo y salir corriendo, pues es él. Lógico. El texto de hecho recalca, para que no haya dudas, que Jesús tenía un amor muy particular por esta familia. Eran su refugio, sus amigos íntimos. Pero a ver, aquí es donde a mí la cabeza me hace un cortocircuito. Porque Jesús recibe el mensaje, declara que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y se queda tan ancho. Bueno, tan ancho no, pero... Bueno, el texto dice literalmente que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, apaga el busca, se lo mete en el bolsillo y sigue con su rutina durante 48 horas. Desde la lógica más puramente humana, esto parece una frialdad gélida. Ya, Es dejar en visto a alguien que se está muriendo. es que, desde la perspectiva de las hermanas, esos 2 días debieron ser una tortura psicológica inenarrable. Imagina mirar el camino hacia el horizonte cada 5 minutos esperando ver aparecer al sanador. ¡Qué angustia! Y que el sol se ponga, y que vuelva a salir, y nada. Es el silencio que ensordece. Pero, claro, el relato nos está forzando a hacer un ejercicio de perspectiva. Lo que desde el nivel del suelo se lee como un abandono cruel, desde la perspectiva narrativa y teológica, es una preparación deliberada del escenario. O sea que el tiempo divino no tiene ninguna obligación de sincronizarse con nuestro reloj de pánico. Esa es la clave, tal cual. La demora no es, bajo ningún concepto, una falta de amor. De hecho, el autor lo hila de tal manera que dice: amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más.
Ese pues es crucial, ¿no? Exacto. Ese pues conecta el amor con la demora. Es un amor que persigue un propósito infinitamente mayor que el simple alivio inmediato. Claro. Si Jesús hubiera llegado a tiempo de bajarle la fiebre a Lázaro, habría sido un milagro más de sanación en su currículum. Al permitir que el reloj humano se agote por completo, está preparando el terreno para demostrar un dominio absoluto sobre la frontera final. La muerte misma. Eso es. Es alucinante cómo se maneja la tensión narrativa, y esa misma tensión nos arrastra de repente a una situación que roza el esperpento. Es una especie de comedia de enredos mortales. Sí, sí, totalmente. Porque pasan los 2 días, Jesús por fin se levanta y anuncia: «Venga, volvamos a Judea». Y claro, en el grupo de los discípulos saltan todas las alarmas, el pánico es absoluto. Lógico. A ver, si tenemos en cuenta la geopolítica de la región en ese instante, volver a Judea, y más concretamente a los alrededores de Jerusalén, no era dar un paseo por el campo. Era meterse en la boca del lobo. Exactamente. Hacía muy poco tiempo que los líderes religiosos de esa zona habían cogido piedras para linchar a Jesús. Para los discípulos, la propuesta de regresar voluntariamente a ese territorio es una misión suicida en toda regla. Y en medio de ese miedo palpable, Jesús se pone a hablar en metáforas, que es justo lo que no quieres escuchar cuando tienes miedo a que te apedren. Ya, desde luego. Les suelta un discurso sobre caminar de día para no tropezar con la luz de este mundo, y de remate les dice: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle». Y los discípulos, que están aferrados a la literalidad para salvar el pellejo, ven el cielo abierto. Es que casi te los puedes imaginar suspirando de alivio y diciendo: «Señor, si duermes, sanará». Claro. En plan, fantástico. Si el pobre Lázaro está en la cama descansando, el sistema inmunológico está haciendo su trabajo. Déjale dormir. Y nosotros nos quedamos aquí tan tranquilos, a salvo de las piedras. Es un choque de dimensiones espectacular. Juan, el autor del Evangelio, utiliza muchísimo este recurso. La disonancia entre la visión celestial, espiritual, que ve la muerte solo como un sueño transitorio, y la visión terrenal y pragmática. Que no ven más allá del peligro inminente y la biología, claro. Exacto. Al final Jesús se ve obligado a rasgar el velo de la metáfora porque la incomprensión de los discípulos no da para más. Se rinde y se lo suelta sin paños calientes. Lázaro ha muerto. Tal cual. Se acabó el misterio. Y es en ese jarro de agua fría monumental donde aparece uno de mis momentos favoritos de este texto. La reacción de Tomás, el llamado Dídimo o el gemelo. Ah, sí, un personajazo. Porque ante la noticia de que Lázaro está muerto y que van a ir a Judea de todos modos, Tomás toma la palabra y pronuncia una frase de un pesimismo tan leal que pone los pelos de punta. Dice: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Es que el perfil psicológico de Tomás en esa sola frase es digno de estudio, ¿eh? Es la personificación de la lealtad fatalista. Totalmente. Tomás no ha entendido en absoluto el propósito de Jesús. No está esperando una victoria sobre la muerte ni confía en un milagro inminente. Él está matemática y lógicamente convencido de que pisar Judea significa el fin para todos ellos. Y sin embargo decide que es preferible morir al lado de su maestro que vivir abandonándolo. Es un pesimismo valiente. Qué bueno. Una humanidad desbordante que nos muestra que no hace falta tener una fe luminosa o entenderlo todo para seguir caminando. A veces basta con una lealtad a prueba de bombas, aunque estés convencido de que todo va a salir mal. Pues fíjate que esa humanidad tan cruda nos lleva de la mano hasta el siguiente escenario. Llegan por fin a Betania, y el texto nos da unas coordenadas espaciotemporales que no están puestas de adorno. Para nada. Nos dice que Betania está cerquísima de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, apenas 15 estadios. Pero el dato demoledor es que Lázaro ya lleva 4 días en el sepulcro. 4 días. Y esto no es un detalle trivial para los oyentes del siglo I, ¿verdad? En absoluto. Es el dato que ancla la irreversibilidad del drama. En el contexto cultural y rabínico de la época, existía la creencia profundamente arraigada de que el alma del difunto, el Nefesh, rondaba el cuerpo durante 3 días. Ah, vale. Con la esperanza de poder regresar si las condiciones mejoraban. Era una especie de ventana de reanimación espiritual. Qué curioso. Pero al 4.º día, el cuerpo comenzaba a corromperse de forma visible y sobre todo olfativa. La fisonomía cambiaba. En ese momento se consideraba que el alma abandonaba definitivamente el cuerpo. O sea, llegar al 4.º día era el sello del final absoluto. Ya no había esperanza.
Solo duelo y descomposición. Y en medio de ese paisaje de desesperanza total, de llantos y lamentos rituales, llegamos a un cruce de caminos fascinante entre Jesús y las dos hermanas. Marta sale corriendo a su encuentro en las afueras del pueblo. Ujú. María, en cambio, se queda en casa inmersa en su dolor hasta que la avisan y entonces acude. Y aquí está el detalle que a mí me vuela la cabeza. A ver. A pesar de tener personalidades tan distintas, de abordarlo en momentos y lugares diferentes, cuando cada una se encuentra frente a Jesús, le sueltan exactamente, palabra por palabra, la misma frase lapidaria. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fuerte, ¿eh? Para cualquier persona interesada en la psicología del comportamiento, esto es una radiografía brutal del duelo. Que las dos hermanas coincidan en esa misma frase exacta nos grita que llevan 96 horas en casa repitiendo esa idea en bucle. Claro, dándole vueltas a lo mismo. Es el síndrome del «y si hubieras llegado, si el mensajero hubiera corrido más, si hubiéramos avisado antes», el cerebro humano torturándose con las infinitas posibilidades de lo que podría haber sido y no fue. Es el lamento universal frente a la pérdida. Pero fíjate en la maestría con la que el relato construye lo que viene a continuación. Porque, aunque el síntoma de ambas hermanas es el mismo, aunque verbalizan el dolor con la misma queja, Jesús ejerce un liderazgo emocional asombroso. Ofrece una respuesta completamente a medida para cada una de ellas, adaptándose a su forma de procesar el trauma. Expliquemos cómo funciona ese contraste, porque me parece una masterclass de inteligencia emocional. Con Marta, por ejemplo, ¿qué hace? Pues, a ver, Marta es una mujer de acción y de razón. Ella necesita entender, necesita encajar las piezas teológicas. Por eso Jesús se enzarza con ella en un diálogo profundo, casi un debate socrático. Sí. Ella le confiesa su creencia en la resurrección del último día, una visión teológica correcta para la ortodoxia judía, pero proyectada en un futuro lejano. Y Jesús aterriza esa teología en el presente continuo con una de las afirmaciones más potentes del texto. Yo soy la resurrección y la vida. Exacto. No es un evento futuro, es una persona presente. Jesús apela a la mente de Marta, la desafía intelectualmente, y le arranca una confesión de fe estructurada. Le da la solidez racional que ella necesita en medio del caos. Vale, pero luego entra en escena María. Y la movida es totalmente distinta. Radicalmente distinta. María llega, acompañada de una multitud de judíos que estaban llorando con ella, se derrumba a los pies de Jesús y le lanza exactamente el mismo dardo, si hubieses estado aquí. Y sin embargo, Jesús aquí no da ninguna lección de teología. No hay un yo soy la resurrección para María. Porque María no necesitaba un argumento teológico en ese instante, ¿eh? Necesitaba presencia. Al verla llorar y al ver llorar a los que la acompañaban, el relato dice que Jesús se conmovió profundamente y se turbó. No intenta corregir su teología ni darle esperanzas futuras. Simplemente desciende al abismo de su dolor y llora con ella. Valida su angustia. Eso es. Pero espérate, porque aquí es donde yo tengo que lanzar una pregunta incómoda. Si lo analizamos fríamente, desde fuera, no tiene ningún sentido lógico. A ver. A ver, Jesús sabe que Él es la resurrección. Sabe por qué ha esperado 2 días. Sabe perfectamente que en 10 minutos Lázaro va a salir de esa cueva pidiendo un vaso de agua. Entonces, si ya conoces el final feliz de la película, ¿por qué te pones a llorar? ¿Es puro teatro para empatizar? ¿O hay algo más profundo? Esa es quizá la paradoja más bella de toda la historia. La respuesta corta es que poseer la solución a un problema no anestesia el dolor del presente. ¡Qué gran verdad! A menudo, cuando los seres humanos sabemos cómo arreglar algo, nos volvemos unos torpes emocionales. Tendemos a minimizar el sufrimiento del otro diciendo, venga, no llores, que esto se arregla rápido. Ya te digo, la típica palmadita en la espalda. Exacto. Sin embargo, aquí tenemos la imagen de una autoridad divina que, a pesar de tener el botón de deshacer la muerte en la mano, considera que el dolor humano frente a la separación y la tragedia es tan digno, tan sagrado, que merece ser llorado. ¡Wow! Llora por la devastación que la muerte causa en el tejido humano, independientemente de que él vaya a revertirlo enseguida. Es la empatía pura, que no busca silenciar el dolor con soluciones, sino acompañarlo. ¡Qué maravilla de perspectiva, de verdad! Y claro, esta reacción física, estas lágrimas de Jesús, no pasan desapercibidas para el público que está allí de luto. De repente, esa audiencia original se convierte en un reflejo de nosotros mismos, polarizándose al interpretar la vulnerabilidad.
Totalmente. El grupo se divide, mostrando la complejidad de la mente humana. Una parte de los presentes ve las lágrimas y exclama conmovida, «Mirad cómo le amaba». Se quedan con la conexión, con la humanidad desbordante, con el amor que trasciende la formalidad del pésame. Pero luego está el otro bando, el grupo de los cínicos, o al menos de los pragmáticos empedernidos, que sueltan un comentario afiladísimo. Dicen, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber evitado que éste muriera? Ya, la eterna pregunta. Es la queja fundamental del ser humano ante la tragedia. La mentalidad preventiva. Es decir, muy bonito que llores ahora, pero si tienes tanto poder, ¿por qué narices no evitaste el sufrimiento desde el principio? Es la reformulación del problema del mal y del sufrimiento en una sola frase. Y lo extraordinario es que el Evangelio no censura esa queja, la incluye, dejando patente que la incomprensión humana ante los tiempos divinos es una constante. Y así llegamos, arrastrando todo este peso emocional y filosófico, a la cruda y dura realidad física. El grupo al completo se planta frente a la cueva funeraria, sellada con una piedra inmensa. Y aquí el relato abandona las lágrimas y se vuelve de un realismo brutal. Sí, se palpa la tensión. Jesús ordena que quiten la piedra. Y Marta, que como bien decías antes es la mujer pragmática por excelencia, sale al paso con una objeción que nos revuelve el estómago, pero que ancla el milagro a la tierra. Suelta una advertencia visceral. Le dice, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Y menos mal que alguien lo dice. O sea, porque el olor a muerte es la bofetada final a cualquier atisbo de esperanza. La biología nos ha diseñado para sentir repulsión ante la putrefacción, precisamente porque es la señal definitiva del final. Claro. Marta no quiere que el recuerdo de su hermano quede manchado por una escena macabra. Es el pudor, es la razón humana gritando, hasta aquí hemos llegado, no hay nada más allá de la biología. Pero Jesús le recuerda esa promesa inicial. Le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces retiran la piedra. Y ocurre algo muy peculiar, Antes del milagro en sí, Jesús realiza una oración pública. Pero hace algo inusual, aclara en voz alta que no reza porque Dios no le escuche normalmente, sino por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Ah, es una oración didáctica. Eso es. Está diseñada para conectar la acción inminente con su origen divino frente a los ojos de una comunidad escéptica. Y entonces llega el clímax, ese grito, esa orden marcial lanzada al abismo de la cueva. Lázaro, sal fuera. Es una llamada a la vida que no admite discusión. Y el hombre que llevaba 4 días muerto aparece en la entrada de la tumba. Pelos de punta. Ya ves. Pero fíjate en un detalle que el texto se molesta en describir minuciosamente. No sale triunfante, caminando con soltura como en una película de superhéroes. La imagen es casi claustrofóbica. Sí, porque el texto dice que el que había estado muerto salió, atado de pies y manos con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Visualmente es un prisionero de la muerte. Ha recuperado la vida, los pulmones vuelven a llenarse de aire, el corazón bombea sangre, pero su cuerpo sigue atrapado, inmovilizado por los símbolos físicos de su propio funeral. Y es ahí, justo en ese instante de inmovilidad, donde Jesús nos deja una instrucción final que encierra una lección comunitaria colosal. Porque él, que acaba de desafiar las leyes de la biología, no hace un segundo milagro para vaporizar las vendas. Se gira hacia la multitud, que está allí boquiabierta, y les da un mandato directo. Desatadle y dejadle ir. Exacto. Es que es, sin lugar a dudas, uno de los cierres más magistrales que se pueden encontrar. La resurrección, el chispazo de vida, pertenece exclusivamente al ámbito de lo divino. Pero el proceso de liberación, el trabajo tedioso, físico y cercano de quitar las vendas que asfixian. ¿Que manchan las manos? Totalmente. De arrancar el sudario de la cara para que la persona pueda volver a relacionarse y a caminar libremente, eso se le delega a la comunidad. El milagro no está completo hasta que el entorno humano interviene para restaurar la dignidad del que acaba de revivir. Es una sinergia impresionante. Si tratamos de recapitular todo lo que hemos desgranado de este pasaje, nos encontramos ante una arquitectura narrativa perfecta. Por una parte, está empapado de una humanidad casi dolorosa de reconocer. Los miedos absurdos de los discípulos, el pesimismo leal de Tomás, los lamentos en bucle de unas hermanas traumatizadas, las lágrimas compartidas, el olor a descomposición. Sí. Pero por otro lado, esa misma humanidad se convierte en el lienzo perfecto donde se dibuja una autoridad absoluta sobre la vida,
la muerte y los tiempos. Es un equilibrio donde lo terrenal y lo divino no se anulan, sino que se iluminan mutuamente, revelando que en medio de nuestra fragilidad y nuestras prisas hay propósitos mayores que a menudo solo comprendemos cuando se retira la última piedra. Y antes de despedirnos por hoy, creo que es imprescindible dejar a quienes nos escuchan con una reflexión que pica, tirando del hilo de esa orden final de Jesús. Hemos hablado de esas vendas y de ese sudario literal de Lázaro. ¿Mm? Pero si lo trasladamos a nuestra realidad más inmediata, a nuestras sociedades actuales, es evidente que una persona puede estar viva, respirando e interactuando, y sin embargo seguir profundamente atada. Totalmente cierto. Cabría plantearse, ¿cuáles son esas vendas invisibles que hoy en día impiden a las personas vivir con plenitud? Pueden ser traumas no resueltos, el peso asfixiante de las expectativas familiares o sociales, culpas enquistadas o aislamientos dolorosos. Ya. Y yendo un paso más allá en nuestra responsabilidad, si miramos a nuestro alrededor, a nuestra propia comunidad, ¿quién necesita que le echemos una mano para ser desatado y poder caminar de nuevo en libertad? ¿A quién estamos llamados a quitarle el sudario? Es una reflexión que el texto deja abierta y que nos interpela de forma directa a todos. Y ahora, para concluir nuestra inversión de hoy, y tal como establece nuestro recorrido por este pasaje, cerramos con la siguiente oración. Señor Jesús, te pedimos la gracia de confiar en tus tiempos, incluso cuando la respuesta parece demorarse. Concédenos el mismo consuelo que ofreciste a Marta y María frente a nuestras propias pérdidas. Danos el valor para escuchar tu voz, llamándonos a salir de nuestras propias tumbas, y ayúdanos a desatar las vendas que nos impiden vivir la plenitud de tu vida. Amén. Con esto cerramos nuestra exploración. Damos las gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y extendemos una cálida invitación para que regresen en la próxima ocasión dispuestos a seguir descubriendo conocimiento en una nueva inversión a fondo. Hasta entonces.